Muy buenos días a todos. Agradecemos su puntualidad. Vamos a dar 3 minutos más para que puedan integrarse los compañeros que faltan y en un momento iniciemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Josefina Lombard, soy la directora del COMSESUR. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar muy operativo sobre manifestación de valor electrónica, cambios, impactos operativos. Y el día de hoy nos acompaña una gran aliada para nosotros, mi querida Emma Pérez, gran experta y socia de Grupo Caltem, que también es asociado de COMSE y nos ha apoyado muchísimo en disolver muchas dudas y cooperar también para cualquier comentario o duda que ustedes estén teniendo en materia operativa en comercio exterior. Como ustedes saben, hoy en día es fundamental, importante para nosotros llevarles estos temas que son básicos en nuestra operación día a día. Y me gustaría también reconocer la gran labor de las Secretarías de Desarrollo Económico de nuestra región que nos han apoyado en esta difusión y en especial a nuestros amigos de la SEDECO Tlaxcala, que por aquí los veo, que siempre nos están apoyando en la difusión y también compartiendo este tipo de información tan relevante para las empresas. Así que sean todos bienvenidos. Aquí vamos a estar al pendiente de sus dudas, de sus comentarios. Por favor, hagamos esta clase interactiva, dinámica. Yo sé que pueden salir muchas dudas. No tengamos miedo en preguntarlas, más vale ahorita que después. Así que sean todos bienvenidas, bienvenidos. Mi querida Emma, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, José, todo el equipo de COMSE siempre pues al pendiente, ¿no?, de nosotros y dándonos estos espacios para poder tener justo una interacción, ¿no?, con tanto los asociados como clientes, ¿no?, de nosotros, de nuestra empresa Calde. Entonces, pues, si no hay más que decir, empezamos con el tema, porque pues creo que va a ser un tema con muchas dudas y con mucha participación, porque pues está justo, ¿no?, en el momento, en la mira de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. El tema, como ya lo había mencionado José, es manifestación de valor electrónica y sobre todo ver qué es lo que tenemos que considerar en nuestra operación, porque evidentemente tiene cambios e impactos muy puntuales, ¿no? Y que son importantes tenerlos en la mira para poderlos solventar. Vamos a empezar con el temario. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo vamos a desarrollar este tema? Pues básicamente en 5 puntos, ¿sale? Primero vamos a ver el fundamento legal. Después vamos a ver una guía básica de llenado del formato de la manifestación.
que es el formato que se ha denominado E2. El tercer punto son las principales problemáticas que nosotros como firma estamos observando. El cuarto es la actualización del expediente de comercio exterior, porque si bien es cierto que no hay tal cual un cambio en los documentos que deben soportar al pedimento, sí lo hay en los documentos que ahora tienen que soportar a la manifestación de valor. Y entonces esto dependerá de cada empresa cómo lo quieran distribuir, pero lo podemos ver como el expediente de la operación de comercio exterior como un todo, o dividirlo en el expediente de la operación de comercio exterior, que sería todo lo que soporta el pedimento, y el expediente de la manifestación de valor electrónico, ¿no? Eso ya lo veremos en un momento y dependerá de cada empresa cómo decida llevar a cabo, pero es un hecho que hay documentos que antes no estaban considerados dentro de los documentos que el área operativa o el área de comercio exterior o logística de las empresas estaba manejando y que hoy probablemente tengamos que incluir, ¿sale? Y por último, las conclusiones de la firma, ¿no? Y podemos ofrecerles en conjunto con COMCE como alternativas de solución, ¿sale? Bueno, pues dando inicio con el fundamento legal, primero tenemos que definir el fundamento legal tal cual de la manifestación de valor, ¿sale? Tiene como fundamento la normativa. En primer lugar, pues el artículo 59, fracción tercera de ley aduanera, que nos manifiesta o que nos da a conocer la responsabilidad que tenemos los importadores y los exportadores de proporcionarle a la agente aduanal un valor en aduana, ¿sale? El segundo artículo, pues es el 162 y 220 de reglamento, en donde recae la obligación del agente aduanal de conservar este documento, ¿no? Que el artículo anterior nos menciona como obligación de los importadores, conservarlo en original y los documentos que lo soportan, ¿no? En el 68 del reglamento también la obligación de conservar el original para quienes realicen despachos directos, esto es, no utilizando la intermediación de un agente aduanal. Y en el artículo 81 y la regla general de comercio exterior 1.5.1 es donde realmente damos el sustento de los documentos, los documentos que formarán parte del soporte de la manifestación de valor y de quiénes y cómo vamos a estar obligados a proporcionar a la autoridad aduanera estos datos, ¿no? Esta manifestación de valor. En este caso, en la regla 1.5.1 es justamente donde damos entrada al formato, ¿no? Digital habilitado en ventanilla única, ¿sale? Adicional a esto, bueno, todo esto se deriva de la hoja informativa número 8 que saca la BUSEM el día 1 de agosto, ¿sale? Donde nos comunica que ya está habilitada el formato o la manera de llenar este formato en esta plataforma y que aunque ya está habilitada, su funcionamiento o su obligación realmente se llevará a cabo hasta el 9 de diciembre de este año, ¿sale? Entonces, estamos en el periodo de prueba, periodo que les recomendamos además muchísimo, entren, interactúen, lo trabajen, porque de esta forma vamos a poder ir detectando aquellos puntos que nos suenen, o más bien, nos va a permitir irnos familiarizando con la información que vamos a tener que declarar y que pues en este momento estamos en periodo de prueba. O sea, en este momento no es todavía obligatorio su uso y ni su presentación, ¿no? Pero que sí nos sirve como fase inicial y fase de entrenamiento, ¿no? Para todos los involucrados en el proceso.
Pero bueno, ya teniendo esta base o este fundamento legal de acuerdo o referente a la manifestación de valor, hay ciertos puntos que se consideran dentro de la manifestación de valor, ciertos conceptos que tenemos que también tener en mente o recordar, ¿sale? Porque son importantes y nos van a definir la información que nosotros vamos a estar declarando en este documento. Entonces, el primer punto básico es el valor en aduana, ¿vale? Este fundamento legal lo vamos a encontrar en el artículo 64 de la ley aduanera y nos habla o nos define que el valor en aduana va a ser la base gravable. Por eso es tan importante este valor, ¿no? Porque la base gravable es aquella sobre la cual vamos a hacer el cálculo de los impuestos, cuotas compensatorias y demás que tenemos que pagar en nuestro pedimento de importación. Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo se conforma esta base gravable y que le informemos a la autoridad qué metodología o qué rubros o qué conceptos vamos a incluir dentro de esta base gravable, ¿vale? Se menciona también el hecho o se le da nombre, ¿no?, al valor de transacción de las mercancías, haciendo énfasis en que tenemos varios supuestos, ¿no? No solo el valor de transacción, sino los demás métodos de valoración aduanera a través del artículo 71 de la ley aduanera. Y nos hace mención también de este significado, ¿no? Esta igualdad que hay entre valor de transacción y precio pagado, siempre que se concurran con todas las circunstancias que considera el artículo 67, ¿vale? Entonces, una vez definidos estos puntos, pues entonces vamos a tener con exactitud cuál es nuestro valor en aduana, ¿vale? Adicional a esto, o parte del valor en aduana va a considerar dos puntos fundamentales, ¿no? En este caso son los incrementables y los decrementables. Ambos los vamos a encontrar definidos en los artículos 65 y 66 de la ley aduana, ¿vale? Siguiente punto importante a considerar al llenar nuestra manifestación de valor es la vinculación, ¿ok? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 68 y 69. En el 68 nos van a mencionar cuándo es que debemos considerar que existe una vinculación entre el proveedor y el importador, y el 69 nos menciona el supuesto de cuando no influye esta vinculación en el precio que vamos a declarar en nuestro valor, ¿no? En nuestro precio pagado a nuestro proveedor. Por último, pues evidentemente, ¿no?, y haciendo también relación al primer punto, los métodos de valoración aduanera, ¿sale? Estos los vamos a encontrar en los artículos 71 a 78 de la ley, ¿sale? Ahora, ¿quiénes estamos obligados a presentar la manifestación de valor? Pues básicamente todos los importadores, ¿ok? Tenemos algunas excepciones, pero si se dan cuenta son muy pocas. Solamente son aquellas importaciones que provengan de una exportación previa en varios supuestos. Los vamos a encontrar en el 103 y 116. Y básicamente empresas OEA, o sea, que tengan la autorización del registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad operador económico autorizado, y la industria terminal automotriz. Esto sí, con y sin OEA, ¿sale? En el caso de haber transmitido información incompleta o con datos inexactos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues no, la regla nos marca que tendremos que generar un nuevo formato en la ventanilla digital y adjuntar, suponemos, porque no está claro, no está establecido todavía, pero suponemos que debemos de adjuntar dentro del apartado de anexos el formato de 9, que se refiere al formulario de múltiple de pago para comercio exterior, y evidentemente el comprobante del pago de la multa que se establece en el 185. Aquí hay un punto importante que vamos a mencionar en las problemáticas, pero es un documento que si requerimos una modificación nos va a delimitar una multa,
¿sale? No podemos corregir sin el pago de la multa, ¿sale? Entonces, esto pues es un tema que vamos a ir tocando, pero tenemos que tener muy en mente. Ahora bien, vamos a entrar al segundo punto, que básicamente es cómo vamos a ingresar y llenar este formato E2 que se refiere a la manifestación de valor. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando, no? ¿Por qué es tan, o está tan de moda o oímos tantas veces, ¿no? En estos días esta situación, pues como les decía, ¿no? Es por la hoja informativa número 8, publicada el 1 de agosto, en donde se publica que este formato ya está habilitado dentro de la plataforma de buceo. ¿Sale? Este formato tiene su fundamento legal dentro del artículo transitorio 5 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para este año, porque menciona que será válido o que será exigible a los 90 días en los que se publique el medio por el cual vamos a poder llevar a cabo esta manifestación de valor electrónico. ¿Sale? Dentro de la hoja informativa se menciona que la transmisión obligatoria será entonces a partir del 9 de diciembre de este año. Lo que nos está dando, si se dan cuenta, un poquito más de 90 días de gracia, ¿no? Para poder estar en esta fase que les digo, debemos de considerar y pues actuar como fase inicial, pero sobre todo para poder irnos familiarizando con la plataforma y con el formato, de tal forma que cuando sea obligatorio, pues ya podamos tenerlo más digerido, ¿no? El tema. Esta presentación se les va a hacer llegar a través de correo electrónico al correo con el cual pues, nos hace el favor de registrarse, y dentro de la presentación van a encontrar que aquí está, si ustedes se posicionan en este apartado, las va a llevar a la hoja informativa, ¿sale? Para que tengan el sustento legal de dónde proviene este cambio, ¿no? Ahora bien, antes de empezar con la carga de la información, es importante que tomemos en cuenta los siguientes puntos, ¿sale? ¿Por qué? Porque nos definen mucho de qué es lo que vamos a poder hacer dentro de la plataforma y cómo lo vamos a hacer. El primer punto importante es que la sesión dura 30 minutos, ¿vale? Entonces, si la sesión se da en un tiempo mayor a estos 30 minutos, va a marcar error, ¿vale? Nos menciona que es una sesión inactiva, pero al final, pues, si ustedes están cargando la información y no le dan el botón de continuar, pues entonces es una sesión inactiva, ¿sí? Aunque estemos cargando tal cual la información. Entonces, es mejor que consideremos para todo el proceso un tiempo de respuesta de 30 minutos, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque nos ha pasado, sobre todo, no en este tema tal cual, pero sí en COBE, que podemos estar cargando la información del COBE y si es un COBE muy largo, después de 30 minutos aproximadamente, ya nos está guardando la información. Entonces, cuando le damos continuar, a la siguiente pantalla de carga de información, nos marca rojo, ¿vale? Entonces, esto se los comento para que lo tengan muy en cuenta, porque si es una manifestación que considera varias facturas, por ejemplo, de un pedimento consolidado, pues es muy probable que nos lleve más de 30 minutos y tendríamos que pues, ver la manera de agilizar el proceso, ¿vale? Deberán de contar con e-firma para el ingreso, ya sabemos, ¿no? Ventanilla única es uno de los requisitos que nos pide para su ingreso, contar con estos documentos, y entonces, como vamos a ingresar a la plataforma de ventanilla digital, evidentemente vamos a requerir estos documentos, ¿sale? El siguiente punto es asignando el tema de la información que vamos a registrar dentro de este formato, y son sugerencias que nosotros les hacemos, ¿vale? Contar con los siguientes datos o documentos para poder hacer el trámite de manera más ágil.
En primer lugar, tener un listado, esto trabajarlo de manera previa, ¿no? Un listado de los RFCs de consulta para poder darlos de alta, ¿ok? Hay que tener en mente que, ahorita lo vamos a ver en las pantallas de la generación, ¿no? Del documento, pero si nosotros somos el importador y nosotros decidimos que vamos a hacer la manifestación de valor, tenemos que activar el RFC de consulta del agente aduanal, ¿sale? Para que ellos puedan ligar el pedimento a esta manifestación. Ellos puedan tener acceso a esa información, ¿vale? Entonces, tenemos que tener un listado de todos aquellos RFCs de consulta que requerimos dar de alta como justo consulta de los documentos que vamos a generar. Siguiente punto es contar con o tener el número de COBE, ¿vale? Porque es uno de los primeros datos que nos va a solicitar la manifestación. Entonces, si tenemos en mente como el flujo operativo, vamos a tener que llegar a un acuerdo con el agente aduanal si nos manda el número de COBE junto con la proforma de pedimento, por ejemplo, o cómo le vamos a hacer para tener esta información previo a la manifestación de valor y previo al expediente que el agente aduanal nos comparte, ¿no? Porque normalmente el COBE, en muchas empresas, nosotros la verdad como firma les recomendamos ampliamente que ustedes sean quienes generen sus COBEs y sus documentos dentro de la plataforma de BUSEM, pero entendemos que hay muchísimas empresas que pues, la carga de trabajo no da para que hagan sus propios documentos de BUSEM y entonces acuden, ¿no? a la agente aduanal para que ellos les ayuden a generarlos. Y entonces obtenemos estos documentos una vez que el pedimento ya está pagado. En este caso, vamos a tener que hacer este cambio, este switch con el agente aduanal, porque vamos a requerir que tener el número de COBE, porque lo vamos a ligar a este formato. Siguiente punto, contar con todas las facturas de los materiales que vamos a importar. En el mejor de los casos sería una, ¿no? Pero sabemos que existen diferentes tipos de operación, que dependerá de tal cual la operación de las empresas, y que por ello pudieran generarse dentro de una misma operación varias facturas de material. Entonces, la recomendación es tenerlas a la mano, todas las facturas con sus correspondientes comprobantes de pago y o contratos de compra, ¿vale? Del material que vamos a importar. Esto puede ser órdenes de compra o cualquier otro documento que indique las condiciones de pago, ¿sale? Este es uno de los primeros puntos que ya nos cambia el expediente de comercio exterior, ¿sale? Porque muchas veces nosotros en la parte operativa de logística y de comercio exterior no contamos con los comprobantes de pago del material. Entonces, hay que ir tocando base en poder tener estos documentos, ¿no? El siguiente punto es tener muy claro, la persona que va a hacer la manifestación de valor tiene que tener muy claro si esta transacción, esta operación tiene vinculación y si tiene vinculación, y esta vinculación afecta en el precio que se va a pagar, ¿sale? Tener claro también el Incoterm que estamos declarando, ¿sale? El Incoterm que vamos a utilizar tanto en pedimento como en la manifestación de valor. ¿Por qué? Porque les decía también que el COBE nos lo tendría, yo creo que estar enviando el agente aduanal al momento de enviarnos la proforma del pedimento, porque nosotros les recomendamos muchísimo que tengan esta proforma de pedimento para saber exactamente los montos que se van a presentar o que se van a declarar dentro del pedimento para que coincidan con los de la manifestación de valor, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que tener muy claro cuál es el Incoterm que vamos a declarar en el pedimento y el soporte pues, de esta operación que avala también este Incoterm, ¿no? En esto me refiero a contar con los documentos, facturas, comprobantes de pago, soporte a los incrementables a declarar, ¿sale?
Y hay que tener bien definido, tener el conocimiento suficiente para saber identificar qué Incoterms llevan o pueden llevar cuáles incrementados, ¿vale? Bueno, teniendo estos puntos ya en mente y pensando que ya contamos con toda esta información o todo este trabajo previo, entonces, ahora sí, entramos a la página o a la plataforma de Ventanilla Digital. Eh, Creo que esa página no la puse porque creo que ya todos la conocemos. Básicamente es un recuadro donde nos va a pedir la fiel de la empresa, ¿no? La e-firma. Una vez que ya entramos a la plataforma, nos arroja o nos arroja esta pantalla de inicio, ¿vale? Y dentro de esta pantalla nos vamos a ir al apartado de trámites y le vamos a dar clic en solicitudes nuevas, ¿ok? Una vez que hemos hecho esto, nos arroja esta siguiente página donde nos permite saber cuáles son los trámites que tenemos disponibles de todas las dependencias gubernamentales en las cuales o que están ligados algunos de sus trámites a Ventanilla Digital, ¿vale? En este caso vamos a hacer clic en el apartado de Hacienda, ¿vale? La siguiente pantalla nos va a mostrar cuáles son, o sea, todo el listado de trámites que podemos elegir de la AGA, ¿no? Que es la Administración General de Aduanas. Y dentro de este listado, el último renglón se refiere a la manifestación de valor. Y aquí encontramos el primer detalle, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos arroja dos posibilidades. La primera es agregar los RFCs de consulta. Y en este caso, la primera, la ventana a la cual nos arroja o nos lleva apartado, pues es esta, ¿no? Es la consulta de manifestación de una manifestación que ya tiene un registro. Entonces, pues bueno, aquí creo que es parte de aquellos datos que tenemos que hacer de conocimiento a la autoridad, que nos aclare a qué se refiere, ¿no? Si podemos incluir RFCs nuevos de consulta dentro de una manifestación de valor que ya tengamos hecha, o no podemos precargar los RFCs de consulta antes de iniciar un procedimiento, o cómo, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar este apartado? Y el segundo, ya ahora sí, nos habla de la manifestación de valor, en donde podemos empezar a cargar o a capturar la información de este documento, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta en esta pantalla, esta es justo la pantalla que les arroja al darle clic al supuesto, ¿no? De manifestación de valor. Y está conformada por varios pasos, ¿vale? El primer paso consta de varias pestañas, ¿ok? Es muy común que a veces pensemos que el primer paso es la primera pantalla y no nos habilita el botón de continuar porque no hemos ingresado la información de las pantallas subsecuentes, ¿vale? Entonces, eso es un punto a considerar. Aquí les hacemos un pequeño resumen. Consta de 4 pasos, dentro de los cuales podemos encontrar varias pestañas, como decíamos, sobre todo en el paso 1, que es capturar la solicitud, ¿no? Capturar solicitud, así está titulado. Y vamos a tener 4 pestañas, la primera referente al solicitante, la segunda, los datos de la manifestación, tercera, información de acuse de valor, o el COBE, y cuarta, el valor en aduana, ¿ok? Una vez completados estas 4 pestañas, se habilita el botón de continuar y procedemos al siguiente paso, que es requisitos necesarios. Una vez terminado este segundo paso, nos vamos al tercero, que es anexar requisitos, y por último, firmar solicitud. Y me permiten un segundo porque tenemos algunos comentarios en el chat, era creo que de la presentación. Listo, ya está. Ok, entonces iniciando con el primer paso, que se refiere a la captura de la solicitud, nos va a mostrar en un inicio
la información del solicitante. Al haber ingresado a la plataforma, esta información ya está precargada con los datos de inicio, ¿vale? Entonces, tenemos que tener muy en mente que pues no podemos ingresar a la plataforma y colocar datos del solicitante que sean distintos, ¿no? Esto no tiene mayor problema, solo hay que revisar que la información esté correcta, ¿vale? La siguiente ventana se refiere a los datos de la manifestación. Y ahora sí, ahí agregamos el RFC del importador en caso de que pues, no fuera el mismo que el solicitante, ¿no? Y damos clic en aceptar y el sistema nos carga la información relevante o referente a ese RFC, ¿vale? Como son, tal cual, el número de RFC y el nombre o razón social. Hasta aquí vamos bien, no hay ninguna información rara, ¿no? Creo que todo está claro, ¿no? El siguiente punto, dentro de la misma pestaña hay que bajar la información y vamos a encontrar una pantalla específica para los RFCs de consulta, ¿sale? Aquí damos de alta el RFC en cuestión y nos arroja en el tipo de factura una lista desplegable de los tipos que podemos utilizar para dar de alta estos RFC, ¿no? Puede ser el caso de un agente aduanal, puede ser un exportador, puede ser un importador o puede ser un mandatario, ¿sale? Una vez que colocamos el RFC y el tipo de figura que representa este RFC, le damos a aceptar y entonces nos aparece ahora sí el listado, ¿no? Bueno, el nombre de ese RFC de consulta, ¿sale? El siguiente punto es ya la siguiente ventana y se refiere a la información del acuse de valor, ¿vale? En esta pantalla tenemos que indicar cuál es el número de COBE o de COBES, porque podemos declarar varios, que van a ser incluidos en esta manifestación de valor, ¿sale? Entonces, generamos aquí un número de COBE y le ponemos qué método de valoración vamos a aplicar para este COBE en particular, ¿sale? Aquí en el listado, bueno, también nos ponen un listado desplegable, nos van a venir todos los tipos, ¿no? Todos los métodos de valoración que la autoridad nos señala. El más común, ya sabemos, ¿no? Es el método de transacción o valor de transacción y pues el de último recurso, que es el que utilizan las empresas con programa de fomento, ¿no? Ahora bien, una vez ingresada la información referente a ese COBE, damos clic en la palomita. Esto no lo dice la guía básica, pero yo supongo que si existe una palomita, tendremos que habilitar ese dato para que realmente nos lo considere en la información que estamos declarando, ¿no? Y una vez dada la palomita, tenemos que irnos a agregar MB. Esto tampoco se menciona en la guía básica, sin embargo, no nos deja continuar, ¿no? Al siguiente paso. Entonces, damos clic en agregar MB y nos va a arrojar esta pantalla y tenemos que declarar datos adicionales, ¿ok? Bueno, estos son los primeros y se refieren al Incoterm y si existe o no vinculación entre el importador y el proveedor, ¿ok? En la misma pantalla nos pide declarar la información referente al pedimento de importación. Por eso les decía que es importante contar con el pedimento proforma antes, en este momento, ¿no? Al momento de poder hacer la manifestación de valor, porque nos va a solicitar un pedimento. Y aquí es donde yo encuentro el primer punto importante a considerar, porque aquí les pongo un ejemplo. Si ven, no nos dice cómo vamos a declarar este número de pedimento. Solo nos pide pedimento, patente y aduana. Y yo cargué el mismo pedimento considerando el número completo con la patente y la aduana, que aquí corresponde, pero también me dejó cargar solo el número final del pedimento con una patente y otra aduana, ¿sale?
En ninguno de los dos casos me marcó error, ¿vale? Entonces, realmente no hay una definición de cómo es que debamos de declarar la información en este apartado. Permítame un segundo porque se está quedando sin pila. Mis audífonos, no sé si me escuchan bien, ¿me pueden confirmar si se escucha? Sí, te escuchas bien, Emma. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, esto les decía, es el primer punto donde yo encuentro una posibilidad de error, ¿no? Porque no nos está definiendo la guía básica cómo es que vamos a cargar esta información. Ahora, en el apartado de incrementables nos pide cargar los costos, en donde encontramos los siguientes puntos indefinidos. Ahorita vamos a ver la pantalla, pero quería platicar primero con ustedes. ¿Sale? En primer lugar, los tipos de incrementables vienen englobados de acuerdo a lo que la propia ley nos señala, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si el primer rubro es gastos de transporte, seguros y conexos, como almacenajes, maniobras de carga, maniobras de descarga, todo está en el mismo supuesto. Entonces yo ahí encuentro una problemática, ¿no? La siguiente problemática, ¿por qué? Porque no sabemos si vamos a declarar cada uno de los incrementables, incluso cuando sean del mismo rubro, de manera individual, o si los tenemos que englobar en uno solo, ¿no? Y cargar solo montos totales de estos incrementables. Pero a la vez nos pide datos específicos como la fecha de erogación, en donde no necesariamente pagamos esos servicios en el mismo momento, ¿no? O sea, se van dando los pagos en diferentes momentos dentro de la línea de tiempo que puede englobar nuestra operación de comercio exterior. Y si le añadimos una problemática adicional, la fecha de erogación es uno de los campos obligatorios. Y no sé, yo no sé si sea una constante en todas las empresas, pero yo supondría que sí. Tenemos líneas de crédito pactadas con nuestros diferentes proveedores, ¿no? Por ejemplo, con el Freight Forwarder manejamos, no sé, ¿no? A lo mejor 10 operaciones al mes, pero no las tenemos que pagar en ese momento, las pagamos cuando, o referente a la línea de crédito que tenemos asignada. Sin embargo, en la manifestación de valor nos está pidiendo la fecha de erogación. Entonces, ¿qué vamos a declarar ahí? Si probablemente no la tenemos en este momento porque tenemos esta línea de crédito, ¿no? Adicional con esto, ¿qué pasa si, por ejemplo, nuestro departamento de finanzas dice, tenemos 10 operaciones con este mismo proveedor, por ejemplo, con el agente aduanal, para operaciones de importación desde Estados Unidos, en donde tenemos una cuenta americana y que pues, forma parte de los incrementables, tenemos una serie de facturas y al final del mes, por ejemplo, Finanzas hace un solo pago por todas estas facturas. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Vamos a tener una factura con un comprobante de pago que no van a coincidir. Entonces, estos puntos están abiertos todavía y pues no sabemos cómo vamos a poder solventar. Necesitamos, y lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer, vamos a tocar base con diferentes instancias, tanto gubernamentales como de asociaciones, para que la autoridad nos defina qué es lo que espera de recibir de información en estos puntos, ¿no? Porque no necesariamente una operación se va a ir pagando en el momento en el que se factura, ¿no? Adicional a esto, tenemos un concepto que nos pide de importe y un tipo de moneda. En este caso, yo tengo la duda, ¿no? Se tendrán que declarar en la moneda en la que fueron generados porque, pues, en el pedimento están declarados en pesos. Aquí se generan en la moneda en la que fueron generados, en la que nos está facturando el proveedor logístico, o en qué moneda tenemos que declararlos, porque hay la posibilidad de declararlo también en pesos. Entonces, no está definido cuál es
cuál es el campo o cuál es la manera correcta de declararlo. Y relevante con esto o relacionado con esto, nos solicita indicar un tipo de cambio, pero este tipo de cambio no nos indica cuál es el que tenemos que declarar, porque tenemos el del pedimento, el de la fecha de la factura de ese incrementable o el de la fecha de la erogación de ese incrementable, ¿no? Esta es la pantalla. Como les decía, aquí viene una lista desplegable de las opciones que tenemos de incrementables, la fecha de erogación que está indicada como un punto obligatorio, el importe, la moneda también viene precargada, un listado de monedas aplicables, y el tipo de cambio. Por último nos dice, ¿está a cargo del importador? Sí o no. Sin embargo, en las pruebas que estuvimos haciendo, si lo dejamos en blanco, como no es un campo obligatorio, si lo dejamos en blanco no nos marca error. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Si ya tenemos esa manifestación y no declaramos ese punto, ¿qué implicación puede tener? ¿No? Aquí está el listado de los incrementables que para este ejemplo dimos de alta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta operación particularmente tiene 3 tipos de incrementables. Todos están englobados en este rubro, ¿no? Que es gastos de transporte, seguros y conexos, como manejo, carga y descarga. Entonces, yo tengo, o esta operación, estamos generando un incrementable de seguro, un incrementable de flete y un incrementable de maniobra, de alguna maniobra, ¿no? Que se realizó. Entonces, aquí, pues no sabemos si lo tenemos que declarar de manera individual, como les decía, si lo englobamos, tampoco nos dice si los importes los tenemos que cargar con un número entero o con decimales. Yo cargué los dos y los dos me los permitió, entonces no sabemos, ¿no? Esta situación cómo se va a generar. Y el siguiente punto se refiere al precio. Aquí nos da tres puntos, 3 posibilidades de precio. Perdón, se me olvidó comentarles. En este apartado de incrementables es exactamente igual el apartado para la declaración de los decrementables, entonces no lo puse porque es exactamente igual, ¿sale? Ahora, en el apartado de precios, les decía, tenemos 3 opciones que podemos utilizar. Esto referenciado al precio pagado de la mercancía. Aquí sí nos contempla una posibilidad de que el precio de la mercancía todavía no se encuentre pagado, ¿no? Por eso es que nos da estos 3 supuestos. Precio pagado en el caso de que ya el material haya sido pues finiquitado. Precio por pagar, si es que tenemos alguna negociación o alguna condición de pago pactada con nuestro proveedor, y compenso pago, ¿sale? En estas últimas dos, la pantalla es básicamente igual, solo en las de precio por pagar y compenso pago nos pide declarar en un campo que está libre, en qué momento o situación se realiza el pago o por qué motivo se realizó y la prestación de la mercancía. En ambas opciones es en formato libre, entonces no nos pide tampoco en ese momento adjuntar ningún documento que avale la condición de pago que tenemos pactada. Solo nos pide describir pues, en una pequeña redacción en qué momento o en qué situación se va a dar el pago pendiente, ¿no? El pago de la mercancía, ¿ok? Tenemos algunas preguntas. Dice Mónica Avedaño, ¿cómo podemos dar de alta el RFC del importador? Ahora tengo una consultoría
tipo de cambio para las erogaciones tomará el de pago del pedimento. Yo también coincido con eso. Bueno, les comento, ¿no? La grabación se va, bueno, la grabación, no sé, la presentación sí se va a compartir. Y los RFC se pueden dar de alta, ya dijimos, ¿no? En los primeros apartados de la manifestación. Y el tipo de cambio, yo también coincido con esa opinión. Para mí sería el tipo de cambio del pedimento. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que va a cuadrar la información. Si no, vamos a tener distintos montos declarados para una misma operación. Porque, pues además, no sé si haya contadores aquí presentes, pero muchas veces se declara el tipo de cambio, pues no sé, ¿no? Del día de registro, en fin, ¿no? Intervienen muchos tipos de cambio dentro de la operación, pero yo sería de la opinión que para que cuadre toda la información tendría que ser el tipo de cambio declarado dentro del procedimiento. Sin embargo, no está aclarado, entonces pues no podemos saber si esta es una interpretación adecuada o no. ¿Ok? Al final le damos agregar para cada uno de los tipos, ¿no? Donde vamos a declarar el precio. Y este es el primer punto o el primer momento en donde se nos habilita la función de guardar la información. Hasta este punto no habíamos guardado nada. Entonces, si dentro de este proceso pasa más de media hora, pues entonces vamos a tener que volver a empezar porque no hemos guardado ninguna información, ¿ok? El valor en aduana es el siguiente paso, ¿no? La siguiente pestaña a guardar de información o a declarar de información. Y en este apartado tendremos que cargar la información que igualmente yo considero que debe de coincidir con el pedimento de importación para evitar pues errores, ¿no? O inconsistencias. Entonces les pongo aquí el apartado dentro del pedimento donde ustedes pueden encontrar la información. Y básicamente yo lo que haría es copiarlo, ¿no? Vamos a poner el importe total del precio pagado que vamos a encontrar en nuestro pedimento, después la suma de los incrementables en el apartado de incrementables y ambos, o sea, la sumatoria de ambos nos tendría que estar arrojando el valor en aduana, ¿ok? Entonces, ya una vez que cargamos estas pestañas referentes al paso 1, entonces nos habilita continuar al paso 2. ¿Ok? Ahora, voy a hacer también una acotación. Cuando le damos guardar hasta este paso, nos arroja un folio preliminar de manifestación de valor. Sin embargo, yo no sé si ese folio lo podemos consultar en algún lado que nos arroje la información que ya está cargada o se pierde, ¿no? Al final, la misma ley nos menciona que si tenemos que hacer una modificación, tenemos que volver a cargar la información porque no vamos a poder retomar la información del formato que tenemos ya guardado. Entonces, más bien, yo lo que creo es que pues dice guardar, pero pues en realidad no hay una manera de poder rescatar esa información para seguirla utilizando. ¿Ok? El siguiente paso, que es el número 2, se refiere a los requisitos necesarios. Y aquí el sistema, en teoría, hace un precargado de los documentos que vamos a adjuntar mediante toda la información que ya cargamos previamente, ¿no? Entonces, según lo que nos menciona la autoridad, es que el propio sistema va a ir haciendo una correlación de la información y nos irá diciendo, bueno, si declaraste tal Incoterm con tales incrementables, vas a necesitar cargar estos archivos, ¿sale? Eso es lo que en teoría tendría que estar sucediendo. Sin embargo, en las pruebas que estuvimos haciendo, no hay otra opción disponible a documento complementario y es la que nos precargan, ¿sale? Pero si nosotros nos vamos a tipo de documento y dice selecciona tipo de documento, no nos arroja ningún otro tipo más que documento complementario. Entonces, asumimos que pues lo que tenemos que cargar es justo este tipo de documento, ¿no? Documento complementario.
Ahora, punto importante. El sistema nos permite cargar la información. O sea, ya que aclaramos cuáles son los documentos requeridos o necesarios, nos habilita el paso 3, que es ahora sí cargarlos. Sin embargo, la carga de los documentos pues está ligada a el formato oficial para cargar documentos cuando digitalizamos documentos en ventanilla única, que si alguno de ustedes ha entrado a la plataforma y digitaliza sus documentos, sabrá que es todo un rollo, ¿no? De programación, poder llegar a la fórmula correcta con la cual vamos a poder utilizar nuestros archivos digitalizados y subirlos a la plataforma, ¿no? Al menos en un inicio, llegar a esta programación que la plataforma nos acepte de documento, lleva su tiempo, ¿no? Y si no, pues nos va a marcar error. Por ejemplo, yo aquí les pongo un ejemplo de algo que yo quise subir y me marca pues todos estos errores, ¿no? Adicional a esto, una vez que se carga bueno, yo aquí tengo adicional la siguiente duda. ¿Cómo cargamos la información? Si solo me permite un solo tipo de documento, yo ahí tengo que cargar todos los documentos de los incrementables, del precio pagado, de toda mi información, pues entonces, ¿cómo la voy a subir, no? Si estamos hablando de que al menos vamos a tener una factura con un comprobante de pago del material o un contrato o orden de compra en donde declare las condiciones de pago. Luego voy a tener, pues en este ejemplo teníamos 3 incrementables, pues de cada uno de ellos voy a tener una factura y de cada uno de ellos tendría yo que tener un comprobante de pago. Entonces, pues estamos hablando de más o menos 8 archivos que yo tendría que estar digitalizando, pero que pues no voy a poder digitalizar en uno solo por todas estas limitantes de espacio. Y si lo digitalizo, pues será en una calidad muy baja o los tendría yo que digitalizar de manera individual, pero no me lo permite el sistema. Entonces, ahí también hay un tema importante a revisar con la autoridad porque no nos define cuál es la vía que debemos de seguir, ¿no? Y estamos hablando que solo estemos cargando información de una sola factura, ¿sale? ¿Qué pasa si la manifestación de valor requerimos, o en esta operación requerimos de cargar varias facturas? Pues esto se va a ir triplicando o bueno, haciendo un chorro de documentos, ¿no? Esa es la realidad. Sin embargo, como les decía, aquí nos marca, si deseas adjuntar un nuevo documento, selecciona la opción adjuntar nuevo documento y presiona el botón de adjuntar, pero no nos permite adjuntar más de un solo documento para cada tipo de documento que nos arroja la plataforma. Y como ya vimos, al menos en nuestro caso, solo nos arroja una sola posibilidad. Bueno, ya teniendo esto, ahora sí, suponiendo, ¿no? Que ya pudimos cargar el documento y que ya nos aparece aquí cargado, entonces procedemos al paso 4, que sería la firma, ¿ok? Aquí nos va a volver a solicitar la fiel. Esto también ya sabemos que así sucede, ¿no? En las plataformas del SAT. Y una vez que ya nos dio firma, pues entonces nos arroja un acuse de recibo y un número, bueno, un número de manifestación de valor, un acuse de recibo y un detalle de la manifestación de valor. Nosotros la recomendación sería guardar estos 2 documentos y compartir con el agente aduanal al menos el número de manifestación de valor, ¿sale? De preferencia, pues tratar de compartir también el detalle. ¿Por qué? Porque en alguno de los apartados dice que la manifestación también tiene que ser digitalizada. Entonces, pues la va a tener que digitalizar como e-document, ¿sale? Entonces, bueno, ya, esa es la guía básica, muy básica, ¿no? De la carga de la información. Y aquí, pues como ya lo vimos, vemos varios puntos que tenemos que considerar, de situaciones que tenemos que tener en mente, ¿no? En primera, como les decía, no hay manera de guardar cambios hasta en una sola ocasión.
pero pues no sabemos si podemos consultar estos datos o no, estos avances que hicimos, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos la documentación completa? No te permite avanzar porque, por ejemplo, en el tema de las fechas, no permite avanzar con el siguiente paso y pues muchas veces no los vamos a tener, ¿sale? No es amigable, no requiere un tiempo de adaptación y aún así un tiempo administrativo no considerado en las cargas de trabajo de la gente operativa. ¿Están de acuerdo? Pero adicional necesita un conocimiento técnico para poder definir al menos métodos de valoración, Incoterms, incrementables, decrementables, pero no solo eso, sino la función misma de la empresa. Tendría que ser alguien que conozca la operación de la empresa para poder definir, no, este proveedor tenemos diferentes condiciones de pago o dependerá del tipo de producto que le estamos comprando o, por ejemplo, de lotes que estamos comprando. Entonces, necesita tener cierto grado de conocimiento, no solo de comercio exterior, sino de la operación de la empresa en general, ¿no? Y aquí lo que me llama mucho la atención también, ya lo habíamos comentado, es que la corrección de cualquier dato de la manifestación de valor nos delimita un pago de multa, ¿sale? Entonces, pues no sé, creo que tenemos varios puntos que ir acotando y yo sería de la opinión que desde dirección, ¿no? Ir viendo en las diferentes áreas de las empresas cómo vamos a ir acotando estos puntos, ¿no? El siguiente punto es que no hay definición en varios rubros que hay que cargar, como tipos de cambio, si englobar o no datos, ¿no? Eso tenemos que solicitar a la autoridad que nos aclare cómo vamos a llevar a cabo la carga de esta información. Luego, la digitalización representa un reto, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque muchas de las empresas hoy en día no generan sus documentos en ventanilla única, no me dejarán mentir, pero de tantas cosas que tenemos que hacer dentro de la operación de comercio exterior, pues este paso muchas veces lo delegamos a la gente aduanal. Entonces, aquí me entra mucho la duda, ¿no? ¿Cómo vamos a funcionar en este documento? ¿Le vamos a delegar esta actividad al agente aduanal? O sea, será un documento más que va a generar el agente aduanal, pero le vamos a tener que compartir muchos documentos confidenciales de la empresa. Y entonces esto, ¿estamos seguros de hacerlo? No lo sé, ¿no? Y lo mismo pasa dentro de la empresa, porque muchos documentos, como ya lo vimos, no son compartidos con el área de logística y comercio exterior. Entonces, ¿quién será? Por eso decía yo que desde dirección tendremos que tocar base para reunir a las áreas involucradas y definir desde nuestro, de lo que nos haga más sentido como empresa, quién es la persona que va a estar realizando este proceso de la manifestación de valor. ¿Será el área de logística y comercio exterior? ¿Será compras? ¿Será finanzas o cuentas por pagar? Eso está bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, esas son las problemáticas que nosotros identificamos en un inicio adicional pues, a los costos involucrados, ¿no? Pero, pues, de primera instancia tendríamos que estar solucionando el tema de que vamos a tener una actualización del expediente de comercio exterior. Les decía, ustedes sabrán si lo hacen en un solo expediente o manejan dos expedientes, ¿no? Uno del soporte de pedimento de la operación de comercio exterior y otro el soporte de la manifestación de valor, ¿sale? Aquí les ponemos una actualización de los documentos que deben conformar una importación en documento electrónico, ¿sale? Vamos a ver pedimento, COBE, factura, lista de empaque, ¿no? Certificado de origen, documento de transporte, complemento carta aporte, todos estos que ya sabemos que tenemos que generar. Ahora, los nuevos son manifestación de valor electrónica con su acuse de presentación y acuse de digitalización, contrato, orden de compra del material,
Esto para el soporte de la manifestación de valor, comprobante de pago de la compra del material, facturas de servicios logísticos, que podrán ser pues al menos 4, comprobantes de cada una de estas facturas y documento que soporte si hay o no hay vinculación con el proveedor del material a importar. ¿Sale? Conclusiones. Pues bueno, primero, como les decía, hay que recabar la información previo al momento de realmente hacer la carga y mucho mejor al momento de hacer la importación, ¿no? Trabajar de manera previa toda esta documentación porque no necesariamente la vamos a tener de manera inmediata. ¿Qué departamentos creo que van a estar involucrados dentro de pues, un esquema normal de empresa? Pues compras, contratos o el área legal, finanzas o cuentas por pagar. ¿Sale? Yo recomendaría hacer una hoja de trabajo con toda esta información o bien si dentro de la empresa delimitan o bueno, deciden que esta actividad la va a llevar a cabo el agente aduanal, pues incluirla dentro de su carta de instrucciones, ¿sale? Pero sí tener una hoja de trabajo que nos permita tener en un solo documento toda la información que vamos a cargar, porque de esta manera vamos a poder hacer el proceso mucho más ágil, ¿sale? Analizar la posibilidad de contratar una herramienta tecnológica que nos permita generar la manifestación de valor de manera más fácil y amigable. ¿Por qué? Pues porque ya vimos, de por sí, BUSEM no es muy amigable, que digamos, tiene sus peculiaridades y hoy más que nunca yo soy de la opinión que si podemos tener una herramienta que nos ayude a poder llevar a cabo esta información, que nos permita guardar cambios, que nos permita consultar información previa, ¿no? Hacer precarga de información de tal forma que no tengamos que estar buscando la información cada operación, pues nos va a ayudar muchísimo, ¿no? En un punto muy importante, considerar un costo operativo, ¿sale? En dos vertientes, no solo en costo de tiempo, digo, de costo monetario, ¿no? Sino en tiempo y en costo. ¿Por qué? Porque en tiempo aproximadamente ya estando como enrolados en la emisión de las manifestaciones de valor, al menos nos va a llevar 1 hora adicional por manifestación de valor. Entonces estamos hablando que si tenemos una operación al mes, pues a lo mejor no nos va a pegar gran cosa, pero si tenemos varias operaciones al día, pues sí es un tema a considerar. Si tenemos 8 operaciones al día, pues ya es el horario de trabajo de una persona adicional, ¿sale? Y el costo, ¿por qué? Porque yo calculo que más o menos andará entre 7 y 9 mil pesos por operación. ¿Por qué? Porque es un hecho que vamos a caer si esto no se delimita de alguna forma y empezamos a trabajar el 9 de diciembre con todos estos puntos que hoy en día están sueltos, pues vamos a tener errores. Y nos vamos a ir a la multa más alta. ¿Por qué? Porque va a ser repetitiva esa multa. Entonces, pues de ahí más o menos 3,300 vamos a tener que considerar. Adicional, pues vamos a tener que rectificar el pedimento. ¿Por qué? Porque si se digitaliza la manifestación de valor, pues nos va a cambiar el e-document. Entonces vamos a tener que rectificar el pedimento. Entonces va a ser más o menos lo que pagaríamos de la rectificación dentro del pedimento, pero además el costo del agente aduanal por dicha rectificación, ¿no? Adicional a eso, pues la persona que va a dedicarse a esta operación, ¿no? Que yo soy de la opinión que tendría que ser alguien adicional, ya sea que dependa del departamento de finanzas, de compras o de comercio exterior, pero algo va a costar, ¿no? Entonces, más o menos, le calculo que va a ir entre 7 y 9 mil pesos adicionales por operación, ¿ok? Ahora, ¿qué les planteamos nosotros como solución o soluciones en Calten y en Comsec? Bueno, siempre hacemos referencia a estos 4 puntos, ¿no? Que nosotros los consideramos como pilar para la operación sana. Asesoría, ¿no? Hay que estar en constante revisión de la interpretación de las cosas que vamos a hacer, ¿no? Tener un equipo especializado que nos respalde la toma de decisiones. Un desarrollo del Departamento de Comercio Exterior donde se consideren todos estos puntos, ahora también con la manifestación de valor.
Tenemos un servicio también de coordinación de embarques para aquellas empresas que no tienen tal cual un departamento de comercio exterior, les podemos apoyar. En capacitación tenemos cursos especializados en comercio exterior y actualización constante, como por ejemplo estos espacios, ¿no? En donde les compartimos información relevante a temas de comercio, muy específicamente enfocados en la operación práctica, ¿sale? En la aplicación práctica, porque muchas veces tenemos todo el sustento legal, pero no sabemos cómo aplicarlo a nuestra operación. Entonces nosotros tratamos de hacerlo mucho aplicado a la realidad. En compliance, pues tenemos monitoreo y cumplimiento de obligaciones de la operación como tal y programas, certificaciones, y para este caso en particular, estamos en desarrollo de un nuevo servicio. Si nos siguen en redes, pues ahí lo vamos a estar publicando. También por haberse inscrito en este webinar, les vamos a hacer llegar la presentación, pero adicional los incluimos en nuestra base de datos de envío de boletín semanal. ¿Por qué? Porque en este boletín publicamos las noticias de interés de comercio exterior y además les damos las nuevas fechas de webinars o publicamos los nuevos servicios. Entonces, pues yo les recomendaría mucho que si les interesa el servicio que vamos a sacar para cubrir esta parte de manifestación de valor para nuestros clientes, pues se acerquen, ¿no? a nosotros a través de estos medios. Adicional también, para aquellos clientes que ya tienen con nosotros el servicio de Data Stage o de generación de expedientes de comercio exterior, vamos a tener un precio preferencial para adicionar esta parte de manifestación de valor, ¿sale? Y por último, tenemos auditorías, expedientes electrónicos, análisis de Data Stage, revisiones preventivas, compliance en general de comercio exterior. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ¿tienen alguna pregunta que no hayamos revisado ya? Aquí tenemos una de Salvador Macías. Si no se ha pagado la mercancía, ¿el campo precio pagado se deja en blanco? Sí, pero tienes que hacer uso del campo de precio por pagar, ¿sale? Se van a subir todos los documentos anexos a la MB al artículo 81 RLA. Sí, efectivamente, eso es lo que tendríamos que estar subiendo, Mónica, como soporte de la manifestación. Lo que se va a digitalizar en el pedimento de importación sería el acuse y el detalle de la MB y se declararía el número de MB en el campo de identificadores. Gracias, sí, correcto. Me queda la duda si los pagos que se tienen que cargar son solo de la mercancía o de los servicios de transporte, de ambos. Si una orden de compra confirmando si se tiene de crédito es suficiente para comprobar el pago. No hay definición si en un punto tendríamos que subir la orden de compra, por ejemplo, con las condiciones de pago y después se tiene que volver a subir bueno, se tiene que adjuntar la información del pago ya una vez que se realizó. Eso tampoco está claro, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Si quieren abrir sus micrófonos, adelante. A ver, tenemos otro comentario en el chat. En el caso de importación IN mediante pedimento consolidado, ¿qué tipo de cambio se usará? Tampoco lo dice Jonathan. Yo diría que la de pago, pero realmente no se menciona, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, aquí les dejo mis datos. Por favor, si hay algún interesado en alguno de nuestros servicios, puede contactarnos a través de Comce y pues aquí están mis datos, ¿no? También a través de Calten estamos a sus órdenes y pues muy deseosos de atenderlos, ¿no? Como les decía, este tema lo estamos desarrollando todavía como servicio, pero muy pronto lo estaremos ya promocionando, ¿sale?
Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Emma. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Agradecer también a la Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala, que por aquí veo a Nancy y Areli, que siempre están compartiendo la información de los webinars. Y bueno, como lo comentábamos en un inicio, la realidad es de que la intención de este tipo de espacios es poder aperturar la oportunidad de poder resolver dudas o situaciones que se presentan en la operación diaria. Y bueno, pues estamos al pendiente. Tienen los datos de contacto también por la parte de Comce. Así que cualquier duda o cualquier tema en el que podamos apoyarlos, con mucho gusto estamos para atenderlas. Pues que pasen una excelente tarde. Gracias, Emma. Gracias, Nancy. Gracias, Areli. Y excelente tarde a todos. Muchas gracias. Perdón, no saludé a Nancy y Areli al inicio, pero mucho gusto en verlas y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas Emma, gracias. aquí hay una Adiós. pregunta de José Plasencia, también igual. Sí. Nos pregunta, la generación de estos costos adicionales son casi un asalto electrónico por las multas para las empresas involucradas en el comercio exterior. Sí, de hecho sabemos de varios pues, aliados comerciales que ya están desarrollando también servicios de amparos. Si les interesa, también contáctenme y yo les puedo dar el dato de con quién verlo, ¿no? Porque sí, efectivamente, normalmente la visión de la autoridad es de la autocorrección. Entonces, en muchos otros documentos nos permite autocorregirnos sin multa. Y este documento no es así. Si corregimos, es ya con la multa generada. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Que pasen una excelente tarde y seguimos en contacto. Muchas Gracias. gracias. Hasta Hasta luego. luego.